Bienvenidos de vuelta a Sanamente. No se olviden de buscarnos en las redes sociales. En la pantalla pueden encontrar la dirección y allí van a encontrar muchos tips y temas interesantes acerca de nuestro programa. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las fibras solubles e insolubles, que habíamos hablado con el doctor Eduardo Zelaya acerca de prebióticos, y para ello contamos con la presencia de la licenciada Jenny Barrios, que ya es de casa. Bienvenida, licenciada. Hola, Ale, un gusto estar contigo en el programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de los prebióticos, las fibras, que es lo que estábamos hablando antes con el doctor, que es lo que alimentan a las bacterias en el colon. Así mismo. Bueno, las fibras no solamente cumplen con esa función, las fibras solubles logran disminuir los niveles de colesterol malo en sangre, también la glucosa. O sea, realmente los beneficios de la fibra son innumerables. Entonces, habría que acostumbrarse a consumir fibras en la alimentación diaria. No solamente en una o dos comidas, sino a lo largo del día sería bueno. ¿Por qué esto, Ale? Porque la recomendación actual es el consumo de 25 a 35 gramos de fibra diario. Y podemos pensar, ¿cómo lograr eso? ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, las fibras? Claro, las fibras, tanto solubles e insolubles, es importante definir fibra. ¿Qué fibras? Son carbohidratos indigeribles. ¿Qué quiere decir esto? Que no se descompone o no puede ser absorbido en el intestino, en el cuerpo. Entonces, ¿dónde encontramos las fibras solubles? Encontramos en avena y derivados, encontramos en semillas como la chía, como la semilla de lino, encontramos en pulpas de frutas y de vegetales, en el centeno. Entonces, encontramos en todos estos alimentos o componentes o ingredientes que podemos agregar a la comida diaria. Esas son las fibras solubles. Después están las insolubles. Las insolubles encontramos en los salvados, encontramos en los cereales, en las legumbres, que también encontramos fibras solubles e insolubles en las legumbres. También en hojas verdes, en vegetales crudos en general, en cáscara de frutas. O sea que hay entonces combinación de ambos tipos de fibras en a lo mejor una gran cantidad de alimentos. Exacto. Licenciada, ¿cuál sería básicamente la diferencia entre fibras insolubles y fibras solubles? Bueno, la diferencia fundamental es que las solubles gelifican, forman geles, entonces tienen unas propiedades, digamos, particulares con respecto a las insolubles, perdón. Entonces, ya en el tracto intestinal o en el cuerpo, por decirlo de alguna manera para que se entienda, lo que hace es formar un cuerpo y trata de logra facilitar el tránsito intestinal y arrastrar las sustancias tóxicas que puede desembocar en una enfermedad. Bueno, entonces las principales ventajas y beneficios de consumir fibra en la alimentación, ¿cuáles serían? Bueno, los beneficios, como decíamos, son innumerables. Desde la prevención de enfermedades como el cáncer del colon, las hemorroides, la diverticulosis, el síndrome del colon irritable, que son las pocas enfermedades que se pueden llegar a evitar consumiendo regularmente fibras. Después tenemos la facilidad de poder lograr un tránsito intestinal cómodo, agradable, diario, también la disminución de sustancias como la glucosa y el colesterol malo en la sangre. Entonces, son algunos de los beneficios del consumo de fibra. Bueno, ¿y en qué podemos encontrar las fibras y en qué cantidad deberíamos consumirlas diariamente? Justamente, porque siempre es un problema. La gente en casa quiere saber, bueno, está bien, voy a consumir fibras, pero ¿cómo? ¿De qué manera y en qué cantidad? Exacto. Entonces, podemos dividir 25 gramos, que es lo mínimo que uno puede consumir. Es importante aclarar que si no estoy consumiendo nada de fibras, no puedo mañana incorporar 25 a 35 gramos de fibra en mi alimentación. Entonces,
esto tiene que ser gradual. ¿Cómo hacemos? En un plato de ensalada de vegetales crudos podemos agregar a la alimentación de 3 a un poquito más de gramos de fibra. En una fruta que puede variar mucho su contenido de fibra cuando es con cáscara, sin cáscara o hecha puré, 1 a 3 gramos también de fibra. En cuanto a las legumbres y cereales en granos como el maíz, podemos también llegar a conseguir un plato de postre de 2,7 a 3 gramos de fibras. Entonces, tratando de traducir eso en comida, ¿verdad? Lo que podemos hacer es acompañar, por ejemplo, medio plato de legumbres con un plato de ensaladas y una fruta de postre, agregando a eso algún que otro cereal integral. Entonces podemos llegar a tener entre 6 y 7 gramos de fibra en un plato de almuerzo, por ejemplo. En el desayuno podemos agregar cereales integrales, semillas y bueno, a lo largo del día entonces ir agregando como para lograr la cantidad de fibras recomendadas para el consumo diario. Las fibras son alimentos que no son afectados por el proceso digestivo y son eliminadas posteriormente por las heces. Por eso pueden regular el tránsito intestinal y disminuir el estreñimiento. Además de ello, ayudan a retardar la absorción de sustancias que de otro modo pasarían directamente al torrente sanguíneo, como es el caso del azúcar, ya sea en su forma de glucosa, sacarosa o fructosa. Como ejemplo, tenemos las frutas, que al ser consumidas en su estado natural, contienen una cantidad variable de fibras, haciendo que el azúcar contenida en ellas sea liberado más lentamente, evitando un pico de insulina y así su acumulación como tejido adiposo o grasa. Lo mismo ocurre con las grasas en nuestro organismo. Entonces es importante recordar que las fibras son importantes en la alimentación diaria, como para la prevención y tratamiento de enfermedades como diabetes, dislipidemias, que son la alteración entre los niveles de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y obesidad. Perfecto, licenciada, recalcando ahí la importancia del consumo de fibras en nuestra alimentación. Hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy, agradeciendo al Hotel Guaraní por el espacio brindado y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en Sanamente.